Muy buenas a todos los que observan este canal. Analicemos un poco la situación actual de lo que ocurrió en la Asamblea General de las Naciones Unidas relacionado a la situación del conflicto entre israelíes y palestinos, que fue parte de los temas principales de estas sesiones. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, entregó a la Secretaría General la solicitud escrita de formalización y reconocimiento de Palestina como un Estado soberano, libre e independiente con sus fronteras marcadas a junio de 1967. Se destacan los siguientes puntos. El punto 1 habla de obtener un Estado con Jerusalén como su capital, Jerusalén Este como su capital, además del retorno de los refugiados, como lo dicta la resolución 194, y la libertad para todos los detenidos que viven dentro de Israel. Se adhieren también a la renuncia de la violencia y critican el terrorismo de Estado. También hablan en el punto 3 que quieren una negociación duradera del conflicto y regreso a la mesa de las negociaciones. En un punto 4 hablan de la continuación de una resistencia popular pacifista y condenan las políticas racistas que ellos consideran que ejerce Israel en su contra. También legitiman la causa palestina y condenan todo lo que ellos denominan un régimen racista y expansionista, como determinan ellos el Estado de Israel. También utilizó Mahmoud Abbas en esta reunión, una reseña histórica realizada por Yasser Arafat en 1974, cuando frente a este foro se encontró con un arma y con una rama de olivo y explicaba de que no dejaran que la rama de olivo se le cayera de la mano, refiriéndose que cuando la vía diplomática se gaste por parte de los palestinos, la lucha armada continuará. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien también habló posterior al presidente de la Autoridad Palestina, fue enfático en exponer que lo realizado por Mahmoud Abbas fue un error político y que Israel ha propuesto la paz, que ha dado posiciones para que ésta llegue, entre las que destaca un congelamiento de los asentamientos en reiteradas oportunidades y que no han resultado para las negociaciones directas, porque finalmente, como lo expresa el primer ministro Netanyahu, no han habido más que 2 conversaciones de paz en los últimos 2 años y medio entre el liderazgo palestino y el israelí, y ha sido para pedir más prórroga a las construcciones de asentamientos. También pidió en ese momento a Mahmoud Abbas que negociaran en ese lugar sin condiciones previas, sino realizar propuestas para llegar a algo más concreto. ¿Qué sigue a partir de hoy? Bueno, el próximo lunes se reúne el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para analizar la propuesta israelí, la cual va a ser rechazada de plano, porque a pesar de contar con la cantidad de votos necesaria, entre los permanentes Estados Unidos, dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, dijo que iba a vetar la solución unilateral propuesta por Palestina y que pide a las partes regresar a la mesa de negociaciones. El Cuarteto para Oriente Medio también el día de hoy hicieron una propuesta para ser llevada a cabo hasta finales del próximo año. Esta fue vista con gratitud por parte de algunos miembros del Consejo de Seguridad, dentro de los que destacan miembros del Consejo Permanente, pero fue rechazada de plano por el liderazgo de Mahmoud Abbas. Ya posteriormente, si esto no se da, el camino que sigue diplomático por parte de los palestinos es buscar los votos necesarios para ser un miembro no permanente del Consejo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un miembro no permanente de la organización, como lo es, digamos, el Vaticano, que tiene un estatus de observador, el mismo estatus que obtendrían los palestinos de no lograrse por la vía del Consejo de Seguridad. Esto le daría acceso legal a otros organismos, entre los que destaca la Corte Internacional de la Haya, para hacer valer todas las propuestas que ellos realicen en contra del Estado de Israel, y así de legitimar de una u otra forma las acciones que Israel realicen a partir de esta fecha. Es aceptable en cierto modo el accionar del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, principalmente porque sabe que su liderazgo está dañado, porque es su última oportunidad para lograr una marca histórica de su gestión, ya que también tienen una posición desfavorable frente al liderazgo de Hamas en Gaza, que es como su contraparte que tiene el gobierno de esa zona palestina,
y esos mismos de Hamas y otros grupos beligerantes no están de acuerdo con el camino de la ONU e insisten que el camino para obtener un Estado palestino es la lucha armada. También los asentamientos no son el problema histórico de la zona, esto debe quedar claro. Benjamín Netanyahu insistió ayer también en este punto en su discurso, y podríamos decir que el verdadero problema, o parte del verdadero problema, ha sido la división interna palestina. Recordemos que cuando Yasser Arafat comenzó a tener negociaciones directas con el Estado de Israel, algunos grupos beligerantes lo declararon traidor y comenzaron ellos mismos a atacar tanto a Israel con atentados suicidas, con misiles, con violencia interminable, y también atacar al liderazgo de Yasser Arafat para irlo minando poco a poco, lo que ha llevado también a un poco de desolación, a castigos contra poblaciones palestinas, a la destrucción de muchas de sus zonas terrestres, tanto en Cisjordania en su momento como en la Franja de Gaza. Y esto lo que ha llevado es más dolor y más, digamos, odio sembrado tanto de un lado como del otro entre israelíes y palestinos. Se puede decir también que parte de esta política dividida al interno de los palestinos los han llevado a desperdiciar oportunidades de paz, de tener un territorio y de ya consolidarse como un Estado libre y soberano. Podemos mencionar en estos 20 años, que es el plazo que se ha estado discutiendo en la Asamblea General, de 3 oportunidades de paz o de 3 oportunidades o acuerdos, los cuales han sido rechazados de plano por los palestinos sin que mediara una contrapropuesta, sino simplemente una negativa. Vamos a hablar de los acuerdos de Oslo, que son importantes todavía hoy en la resolución del conflicto entre palestinos e israelíes. Podemos hablar también de la propuesta realizada en su momento por el ex primer ministro Ehud Barak, y podemos hablar ya en el 2008 del plan Olmert, que fue rechazado también y que no entendemos cómo fue rechazado, si este entregaba prácticamente todo lo que en la actualidad se está reclamando, tal vez con algunas variables. Podríamos decir que aplica la máxima que decía Abba Eban de que los palestinos desaprovechan la oportunidad de dejar ir una oportunidad. ¿Qué camino podría ser el más correcto en estos momentos? Bueno, el camino es el regresar a la mesa de las negociaciones sin que medien condiciones previas, sino que se vayan haciendo propuestas para llegar a una definición sustancial y elemental del conflicto, ya sea que se acuerde regresar a los límites de 1967, que acuerdan fronteras seguras según la resolución 242, o plantear un porcentaje similar para establecer un nuevo Estado, el Estado palestino. Lo mismo con la cuestión de los refugiados, que eso tiene que ser un tema que debe ser tratado enormemente, si los refugiados deben regresar a territorio que actualmente es del Estado de Israel, denominado así por la partición de 1947, o si más bien deben ser parte de este nuevo Estado palestino, que es como la opción más viable para que se mantenga la resolución 181 tal y como es su naturaleza: un Estado judío, es decir, con mayoría judía, y un Estado árabe, que en este caso se llamará Palestina. También debe haber un punto que no se puede escapar, que también es parte del anterior, que debe haber un plan de desmantelamiento o de renuncia al menos por parte de los grupos beligerantes, y una integración por parte de estos grupos beligerantes palestinos a un único gobierno palestino, y la finalización de las agresiones contra el territorio israelí, que es parte de lo que dice la cuestión de las fronteras seguras. Como dijo el presidente Barack Obama, no hay atajos para la paz, sino que solo la negociación puede llevar a una paz real y duradera en la región, y eso es lo que se pretende y lo que se debe pretender para que se acaben ya estos 63 años ya de lucha entre palestinos e israelíes. Saludos cordiales a todos ustedes.